Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Arándano 13. Y me presento, soy Eduardo Aranda, actor de doblaje con ya 10 años de experiencia. Empecé en el 2013 a hacer doblaje en Cuernavaca, Morelos. Y actualmente resido en la Ciudad de México, trabajando igual de actor de doblaje. Y bueno, ¿qué nos trae por acá a este podcast? Eh, Muchos de ustedes me conocieron en un canal en el cual yo era narrador de historias de terror. Actualmente ya no trabajo en ese canal, pero descubrí que a mucha gente le gustó mi forma de narrar. Mucha gente me escribió que mi voz la usaban como ruido blanco, que mi voz les dormía, que en general pues les relajaba mi voz. Entonces, las historias de terror de YouTube en las que yo trabajaba hace unos meses, porque ya no trabajo, les repito, terminaron de alguna forma en TikTok. Se hacen virales en TikTok y la gente empieza a preguntar que quién es, que qué voz, que bla, 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 ¿no? Yo me doy cuenta de ese boom que está habiendo en TikTok y decido empezar mi proyecto en solitario narrando historias de creadores que hacen animaciones en YouTube y, o sea, explota esa madre. Explota y pues bueno, mucha gente estuvo pidiendo el podcast, estuvo pidiendo también que trabaje en ASMRs, que haga meditaciones para dormir, que porque mi voz, como les repito, les relaja muchísimo y pues aquí estamos, decidí crear este podcast Arándano 13, donde principalmente voy a estar leyendo historias que me mandan desde TikTok e Instagram mis seguidores. Les digo, principalmente va a ser un podcast de historias de terror, pero en general va a ser un podcast para recibir todas sus historias y yo les voy a dar voz con mucho gusto. Y bueno, empezamos con la primera historia. Venga. Historia 1. Anónima. Cuando tenía 12 años, acababa de entrar a primero de secundaria. Estaba emocionada. Iba a conocer amigos nuevos y bueno, me acuerdo que todo iba muy bien. Siempre a la hora de la salida abrían las puertas de la escuela para que pudieran entrar los papás. Me acuerdo perfecto que cuando yo iba saliendo, pasó al lado de mí un tipo que la verdad no me dio buena espina para nada, pero venía de la mano de una niña pequeña, así que creí que a lo mejor era papá de alguien. Pasaron los días y casi siempre me quedaba hasta el último porque mi papá tardaba en llegar por mí. Entonces yo me subí a las escaleras que estaban pegadas a la puerta de la entrada y se podía ver perfectamente todo hacia afuera para saber cuándo ya habían llegado por mí, porque la verdad es que mi escuela estaba en una zona algo fea, así que prefería esperar adentro de la escuela siempre. Un día estaba esperando a mi papá cuando apareció el mismo tipo que había visto antes con la niña, pero esta vez estaba solo. Se quedó parado frente a la escuela. Había un lote baldío y estaba viéndome. No hacía nada más que verme. Me empezó a entrar un poco de miedo, así que decidí bajar las escaleras para que no pudiera verme. Cuando llegó mi papá salí y él seguía ahí y solo me miraba. De verdad, jamás voy a olvidar esos ojos tan penetrantes. No quise decir nada en ese momento porque creí que simplemente estaba exagerando y que no estaba pasando nada. Pasaron los días y como dije, casi siempre era la última en irme. Y bueno, él siempre estaba ahí, parado enfrente de la escuela, viéndome fijamente y sonriendo. Yo me llenaba de miedo porque pues apenas era una niña. Un día yo no me había dado cuenta que la puerta de la escuela estaba abierta y como siempre estaba en las escaleras esperando, pues bueno, de repente vi que el tipo entra y empieza a subir las escaleras muy rápido. Obviamente iba hacia mí, entonces lo único que hice fue que corrí lo más rápido que pude y me escondí en uno de los salones, debajo del escritorio del maestro. Le pedí a Dios que no me viera. De repente escuché que alguien entró al salón y se escuchaba agitado. Sabía que era él. Abrió las puertas de un mueble que había ahí. Sabía que me estaba buscando. Estaba muy nerviosa.
Me tapé la boca y cerré los ojos. De repente se salió del salón y me quedé unos 10 minutos ahí. Y poco a poco me asomé para ver si ya no había nadie. Entonces corrí hacia la salida y mi papá ya estaba ahí esperándome. Ese día hablé con mi mamá y le dije lo que estaba pasando. Al otro día fue a hablar con la directora y le explicó. Ella le dijo que podía esperar ahí en la dirección siempre hasta que llegaran por mí y que estaría muy alerta ya que eso nunca había pasado. Después de un tiempo dejé de ver al tipo y unos días después nos enteramos que en el lote baldío habían encontrado el cuerpo de una niña de 12 años. La noticia empezó a sonar por todos lados, hasta salió en el periódico. Afortunadamente encontraron al culpable y cuando vi la foto en el periódico me quedé helada. Era el mismo hombre que siempre estaba ahí viéndome a la hora de la salida. Lloré mucho y no pude dejar de pensar en la vez que había entrado y me persiguió por la escuela. Definitivamente pensé que pude haber sido yo. Historia 2. Anónima. Esto pasó hace unos años. Una noche que estaba completamente sola en mi casa. Mis papás habían salido a una fiesta, eran como las 7 de la noche cuando los despedí y cerré la puerta con seguro. Siempre la cerraba con seguro porque soy medio desconfiada, pero esa vez algo me hizo asegurarla con más fuerza. Subí a mi cuarto, preparé unas palomitas y me di un baño caliente. Todo parecía normal. Vi una película y, bueno, me quedé dormida un rato. Cuando desperté eran como las 11. Me levanté de la cama, bajé a apagar las luces de la casa, pero cuando subí sentí una incomodidad muy extraña, como si alguien más estuviera ahí conmigo. Esa sensación de que, pues no sé, densa, que no puedes explicar, pero tampoco puedes ignorar. Me acosté tratando de tranquilizarme. Mi cuarto no es tan grande, pero hay un detalle que siempre me ha puesto incómoda: el closet. Es de esos antiguos que rechinan horrible cada vez que los abres. Desde mi cama lo puedo ver perfectamente, y fue entonces que lo escuché. La puerta del closet se abrió lentamente. No fue mi imaginación, no fue un sueño. Ese sonido, ese maldito sonido de madera vieja crujiendo, me congeló el cuerpo. Me di la vuelta de inmediato con la esperanza absurda de que no iba a pasar nada. Pero lo peor vino después. Sentí como alguien se acostaba junto a mí. Claramente el colchón se hundió y luego empezó a respirar en mi cuello. El miedo me paralizó por completo. No podía moverme ni hablar. Solo estaba ahí, deseando que fuera un sueño. Intenté dormirme pensando que todo iba a pasar. No sé cómo lo logré, pero cerré los ojos con mucha fuerza hasta que amaneció. Cuando desperté, mis papás ya estaban de regreso. Les conté todo. Pensé que me dirían que fue una pesadilla o que era mi imaginación, pero no. Me confesaron en esa misma semana que ellos también habían sentido cosas raras, ruidos, sombras, la sensación de no estar solos. Pero pues preferimos no hablar más del tema por miedo a invocar algo. Desde entonces las cosas no se calmaron, al contrario, comencé a tener parálisis del sueño muy seguido, pero no eran normales. Escuchaba voces, me hablaban en un idioma que no puedo entender y cuando intentaba rezar se reían de mí. Una risa burlona, baja, oscura, como si estuvieran dentro de mi cabeza. Algunas noches todavía siento que algo se sienta en mi cama, que me observa, que me respira, que espera a que me duerma. Amo el terror, amo lo paranormal, pero desde que esto empezó ya no lo veo como un juego, porque cuando el miedo se mete en tu casa, ya no puedes apagarlo como en una película. Historia 3. Anónima. Yo vivía en la ciudad, pero por algunos problemas, mi mamá decidió mudarse a un lugar retirado, en el monte. Ahí empezamos una nueva vida. Llevábamos 2 semanas en la casa cuando un día mi mamá, de camino al trabajo, conoció a un taxista. Él la invitó a salir y después de una semana de impresionar a mi mamá con sus atenciones y más cosas, le pidió que se fueran a vivir juntos.
Un detalle importante era que él había estado en prisión durante 4 años, supuestamente acusado falsamente de haber matado a su esposa. Mi mamá le creyó esa historia y aceptó irse con él. Así fue como nos mudamos a un pueblo, a una pequeña casa en medio del monte. Desde que llegamos notamos que la gente del pueblo le tenía miedo a ese señor. Nosotras no entendíamos por qué. Con el tiempo, empezó a mostrar actitudes muy extrañas. No dejaba que mi mamá saliera, no podía ir a ningún lado y tenía que estar todo el día en la casa. Una tarde, mientras yo estaba bañándome, mi hermana me dijo que mi mamá me estaba hablando. Le contesté, sí, voy en un rato, pero enseguida escuché unos gritos. Mi hermana volvió a decirme que fuera rápido, así que salí y fui corriendo a su cuarto. La puerta estaba cerrada con llave y escuchaba los gritos desde adentro. Empecé a patear la puerta hasta que logré abrirla y vi que él estaba ahorcando a mi mamá. Empecé a discutir, gritándole por qué él estaba haciendo eso, pero él, como si nada, se sentó y le pidió a mi mamá que le preparara la cena. Esa noche intentamos irnos, pero él cerró la puerta con un candado y no nos dejó salir. Tuvimos que llamar a un familiar para que viniera por nosotras. Cuando llegó, él finalmente abrió la puerta. Nos fuimos a casa de mi hermana mayor que vive en la ciudad. Al día siguiente, él fue a buscar a mi mamá. Ella, desafortunadamente, lo perdonó. En otras ocasiones, él la siguió golpeando y maltratando, pero ella sentía que no podía irse porque siempre nos retenía y nos amenazaba. Una vez entré a su cuarto y encontré una hoja con palabras extrañas, como un conjuro. Luego lo vi mirándose en el espejo con una vela encendida frente a él, hablando solo como si estuviera haciendo algo raro. Pasaron 3 meses hasta que logramos escapar. Fue el mismo día que yo me gradué de la primaria. Él estaba distraído y aprovechamos para salirnos de la casa. Una semana después mi mamá regresó para recoger nuestras cosas y ahí le contaron la verdad. Ese hombre se había matado a su esposa. La había escondido primero en su casa y después en la cajuela de su coche. Había pagado una fianza para salir de prisión 4 años después. Cuando salió, tuvo otras 3 novias antes de mi mamá, a las que también golpeó y maltrató. Después de separarse de mi mamá, se juntó con otra mujer que venía de otra ciudad y que tenía 2 hijas pequeñas. Con ella comenzó a hacer cosas peores. Robaba vacas, autopartes y otras cosas, y llegó al extremo de vender a las hijas de la mujer para que las pusieran a trabajar en la carretera. Con el tiempo, dejó de saberse de él. Pasaron varios días sin que nadie lo viera salir de su casa, hasta que un grupo de personas fue a buscarlo y lo encontraron muerto, quemado dentro de su propia casa. La muchacha con la que vivía nunca volvió a aparecer. Historia 4. Me llamo Emily y esta es una experiencia que viví. Una noche cualquiera, mientras jugaba con mis primos en la sala de mi antigua casa, una casa sencilla de una sola planta, mi mamá entró con unas sábanas limpias y las dejó un momento en el sillón. Uno de mis primos, que era muy inquieto, fue y las tiró al suelo. Mi mamá pensó que había sido yo y como castigo me sacó un rato de la casa sabiendo que yo le tenía pavor a la oscuridad. Me senté en una pequeña grada debajo de la ventana de la cocina. Desde ahí, si me paraba, podía ver hacia el interior. En la cocina estaba mi papá y mi tío conversando, y mi mamá preparando la cena. Toqué la ventana con cuidado, esperando que mi papá me viera y me dejara entrar, pero no me escuchaba. Entonces me senté de nuevo a esperar. Fue ahí cuando, mirando hacia el patio trasero de la casa de mi abuelita, que ella era nuestra vecina, vi algo que hasta hoy no se me olvida. Detrás de su casa, una figura sacó una mano con un farol encendido. La movía lentamente de un lado a otro, como buscando algo. Me pareció extraño desde el primer momento, sobre todo porque el farol alumbraba con una fuerza inusual, como si tuviera una luz que atravesaba la oscuridad con demasiada intensidad. A medida que esa figura se acercaba, pude distinguir más detalles. Parecía una mujer joven de cabello rubio muy claro, piel blanca, y llevaba puesto algo rojo en la parte de arriba. Pero cuando bajé la mirada, sentí un escalofrío. Lo que vi en sus piernas no parecía humano, eran como las patas de una cabra. Me paralicé por completo. Esa figura
al notar que la estaba mirando, me apuntó directamente con el farol. Y lo más perturbador fue que sus ojos brillaron con la misma intensidad que la luz. Sin avisar, empezó a correr directo hacia mí. Reaccioné en el último segundo. Me puse de pie rápido y golpeé la ventana de la cocina con desesperación, llorando. Mis padres salieron justo a tiempo. Me metí corriendo a la casa sin poder dejar de llorar. Cuando pude calmarme, les conté lo que había visto. Y pues obvio no me creyeron. Tal vez pensaron que fue producto del miedo, de mi imaginación o de la oscuridad. Y bueno, de lo único que estoy segura es que yo sí lo vi y no fue algo normal. Unos días después apareció una noticia en el periódico. Decía que en un pueblo indígena cercano un grupo de personas había estado jugando la Ouija y, según decían, no habían cerrado el juego correctamente. Algunos aseguraban que eso había provocado la aparición de una entidad, una figura muy parecida a lo que yo había visto. Una mujer extraña, de aspecto rubio, con patas de cabra. No sé si aquello que vi tenía relación directa con eso o no, pero desde entonces algo cambió en mí y hasta hoy lo recuerdo con total claridad. Historia 5. Elías. Yo solo era un joven más, alguien que intentaba sobrevivir, ir a trabajar y vivir en paz. Pero la vida me tenía preparado algo muy distinto. Todo comenzó con una discusión. Una mujer iba seguido al negocio donde yo trabajaba. Un día, él, el hombre con el que vivía, mi propio padre, supuso que yo le había dicho algo a ella, pero la verdad es que yo con ella apenas hablaba. No teníamos confianza, solo un trato normal. Él, cegado por sus ideas, se metió al cuarto donde yo dormía y me despertó a gritos y con palmadas duras en la espalda. Yo, medio dormido, no entendía qué pasaba. Negué todo, obvio, no había hecho nada, pero no le importó. Ellos siguieron discutiendo, ella se fue y él, desde la planta baja, mientras la veía irse, me gritó que me apurara, que nos íbamos al trabajo. Me vestí rápido, bajé y me paré detrás de él en el pasillo. Era largo, como de 7 u 8 metros. Estábamos en la entrada cuando de pronto se volteó, cerró la puerta y ahí comenzó todo. Primero fueron los empujones, luego los golpes, insultos, mientras me culpaba de haber provocado la discusión. Cuando llegamos a la sala, que él usaba como taller de herramientas, agarró un palo grueso y me golpeó muchas veces en las piernas, brazos, costillas. Me dolía respirar, pero no decía nada. Después de esa paliza, me preguntó por qué no miraba a ninguna chica que iba al negocio, que si acaso era maricón. Y yo, a pesar del miedo y el dolor, sentí que ya no podía seguir callado. Le dije que sí, que era gay y que no tenía por qué esconderlo. Entonces me dio un sermón lleno de odio. Me dijo que los gays no se superaban, que solo el 2% salía adelante y que el resto llevaban una vida triste y miserable. Y luego que me iba a enseñar una lección. Me pidió que subiera al segundo piso. Lo hice con miedo, con el cuerpo adolorido, pero subí al segundo piso. Me senté en la sala de arriba. Él subió, pero en vez de ir a su cuarto, se metió primero al mío, que estaba oscuro. Luego entró al cuarto de su hija menor que dormía ahí y me dijo que pasara. Yo no entendía qué iba a pasar. Aún así entré. Me pidió que me sentara en la cama. Se puso enfrente de mí y fue cuando lo vi. Estaba erecto. No entendía lo que estaba pasando. Mi propio padre me quería violar. Con golpes y amenazas intentó obligarme. Quiso abusar de mí, aunque luché con todo lo que tenía. Lo único que logró fue obligarme a hacer actos lascivos. Yo me negaba, le suplicaba, le decía que era mi papá, que cómo podía hacerme esto. Me dio una bofetada. Después de terminar, se subió el cierre y salió del cuarto como si nada. Yo entré al baño, me lavé la cara y lloré, pero ni siquiera podía desahogarme.
Me gritaba desde abajo que nos íbamos a trabajar como si todo hubiera sido normal. Bajé, me subí a la camioneta. Me dolía todo, sobre todo las costillas. Me levanté la camisa y tenía moretones y una muñeca me dolía mucho. En el camino, con su sobrino presente, me dijo que lo que me había hecho era comprobar si de verdad era gay. Me sentí muy humillado. Llegamos al trabajo. Ahí estaba la mujer con la que había discutido. Me mandaron a hacer café como si nada hubiera pasado. Cuando él se fue a buscar gasolina, me armé de valor y le conté lo que había pasado. Le mostré los golpes, pero no me creyó. Me dijo que él no era capaz de hacer eso. Fui a un módulo de policía cerca del restaurante, les conté y ¿qué me dijeron? Que no atendían esos casos, que a lo mejor estaba mintiendo y ella ya lo había llamado. Me dio miedo, así que salí caminando. Caminé durante horas hasta llegar al centro. Le pedí ayuda a mi prima y con ella fui a denunciar. Lo metieron preso unas horas, pagó una fianza y lo soltaron. Fui a medicina forense, me revisaron, pero como no hubo penetración, dijeron que no podían probar nada, que los golpes tampoco ayudaban. Sentí que hablaba con la pared, contaba y contaba mi historia y nadie hacía nada, nadie me escuchaba. Tiempo después él me contactó para decirme que dejara de denunciar. Me amenazaba, me asusté y yo solo quería escapar. Así que en febrero del 2020, con apenas 17 años, me fui del país, solo. Dejé mi casa, mis sueños, todo. Hoy, 5 años después, sigo fuera. He vivido cosas buenas, sí, pero eso no borra lo que viví. Nadie debería pasar por eso. Yo solo quería tener una vida normal, pero supongo que no a todos nos tocan buenas historias. Historia 6. Cristel. Soy la menor de 3 hermanos, mi hermano mayor, mi hermana y yo. En ese entonces mi hermana y yo pasábamos mucho tiempo juntas. Nos encantaban las cosas paranormales, películas, libros, series, cualquier cosa que nos hiciera sentir miedo. Una tarde estábamos solas en casa. Mi hermano estudiaba por las tardes y mis papás estaban en el trabajo. Invitamos a 2 primas que eran de nuestra edad, 2 niñas de 8 años, como yo, y 2 de 12, como mi hermana y la prima mayor. Decidimos ver una serie que pasaban en ese tiempo. Se llamaba Paranormal Wednesday o algo parecido. No me acuerdo bien cómo se escribía. En ese episodio trataba sobre una mujer cuyo esposo, un policía, había muerto en una persecución. Después de su muerte, ella y sus hijos empezaban a experimentar sucesos extraños, pensando que era el espíritu del esposo, pero no lo era. En una de las escenas mencionaban un conjuro. Recuerdo que el volumen de la televisión estaba muy alto y que mi prima y yo empezamos a repetir lo que decían en la tele, como si fuera un juego. Mi hermana nos regañó y nos dijo que no lo hiciéramos, que no era chistoso. La serie terminó, nuestras primas se fueron, pero el ambiente en la casa cambió. Todo se sentía más pesado. La habitación que compartía con mi hermana, aunque yo era pequeña, ya no se sentía igual. Al otro día, vi a mi hermana llorando en los brazos de mi mamá. Me acerqué a preguntar qué había pasado, pero no me quisieron decir nada. Sin embargo, más tarde escuché una conversación entre mis padres y mi hermana. Ella seguía llorando mientras les contaba que había despertado en la madrugada y había visto una sombra parada frente al baño de nuestra habitación. Dijo que poco a poco esa sombra tomó forma y era un hombre. Tenía quemaduras, la cara cubierta de sangre, la ropa rota y chamuscada. No quiso despertarme para no asustarme, así que solo se cubrió con la manta y se quedó así, paralizada, hasta quedarse dormida. Pensamos que no pasaría de ahí, pero estábamos muy equivocados. Meses después, en época navideña, fuimos a visitar a la familia de la costa. Todo iba bien.
Un día nos llevaron a nadar a un río cercano porque el agua del mar era muy salada. Mis hermanos y un primo empezaron a lanzarse al agua en una parte profunda. Un primito quiso jugar también, pero no lo dejaron porque era muy chico. Se enojó y justo cuando mi hermana iba a lanzarse, él le aventó agua a la cara. Ella resbaló y cayó arrastrando a mi hermano y a mi primo con ella. Los tres comenzaron a ahogarse. Un muchacho se lanzó al río para ayudarlos. Al salir, él y mi hermana estaban muy arañados. Mi primo y mi hermano se estaban riendo, pero mi hermana estaba en estado de shock. Más tarde le contó a mi mamá que mientras estaba bajo el agua, abrió los ojos y vio a alguien con una camiseta blanca. Se aferró a esa figura para salir, pero lo raro es que ninguno de los tres chicos con ella tenía camiseta. El muchacho que se lanzó a ayudarla llevaba una playera negra. Dijo que cuando él la tomó para sacarla sintió que algo la volvía a jalar hacia el fondo, como si no quisiera soltarla. Eso le dejó varios rasguños, a mi hermana y al muchacho, pero a mi hermano y a mi primo no. Después de eso, como es costumbre, nos llevaron a curarla del susto. Pensamos que con eso terminaría todo, pero no fue así. Mi hermana comenzó a temblar por las noches. Ya no dormíamos en nuestra habitación, sino con mis papás. Decía que algo iba cada noche a tocarle los pies. Sentía como unas manos frías, alargadas. Mi papá puso una Biblia en la cabecera de la cama y otra a los pies. Por un tiempo eso funcionó, pero luego mi hermana pidió volver a nuestra habitación y mis papás aceptaron. Gran error. Empezó a amanecer con cortadas en los brazos. Ella juraba que no se las hacía. Mis papás estaban desesperados, así que llamaron al pastor de nuestra iglesia. Él llegó con su esposa y mientras estaban en la sala orando, escuché a mi hermana hablando sola en el baño. Cuando salí a ver qué pasaba, ella salió con una mirada helada, fría, llena de rencor. Oraron por ella, pero nada cambió. Seguía teniendo pesadillas. Hablaba dormida. Se despertaba llorando. Un día me dijo algo que me dejó helada. Él me habló. Le pregunté quién. Estaba sentada en la cama, me habló desde el baño. Me acerqué y él estaba ahí, del otro lado. Solo vi su camisa blanca quemada. Me dijo que se llamaba Tomás y que quiere ser mi amigo. Y yo le dije que sí. Yo era una niña, no entendía del todo, pero me invadió un miedo que no sabía cómo explicar. Les conté a mis papás y a mis abuelos. Decidieron llevarla con una señora que hacía limpias, una bruja, como decían. Acordaron una fecha para verla, pero faltaban días. Mientras tanto, intentamos hacer una vida normal, salir a comer, distraernos. Estábamos preparando todo para salir. Cuando salí del cuarto donde guardábamos la ropa recién lavada, vi a mi hermana parada frente a la puerta del cuarto de mis papás. Estaban mis papás y mis abuelos ahí dentro. Su mirada era vacía, oscura. Pero lo peor fue cuando bajé la vista. Tenía un cuchillo en la mano. Lo apretaba con fuerza. Me paralicé, pensé que era una broma, pero algo me decía que no. Me armé de valor, agarré un pantalón enrollado y le pegué fuerte en la pierna. Ella reaccionó, soltó el cuchillo y se puso a llorar desconsoladamente. Yo también lloré. Sabía que eso no era normal. Corrí a avisarle a mis papás. La llevaron inmediatamente con la bruja. Le hicieron limpias, rituales, pero nada funcionaba. La llevaron con varios más. Todo esto duró 1 o 2 años. Al final, mi mamá tomó una decisión: llevarla a una liberación con unos pastores de otro lugar. Ese día, mi hermana fue liberada. Después de eso, todo cambió. Liberaron la casa también. Todo volvió a la normalidad. Un tiempo después me confesó algo. El día que me liberaron, vi algo parado detrás del pastor.
tenía cuernos grandes y se reía mientras me miraba. Pero desde ese día no lo volví a ver.